¿Vas a pasar? Norma, estás con el micro cerrado, creo, ¿no? Amigas de Mula, estamos en una nueva amigos y amigas de la Mula, estamos en un nuevo espacio, en una nueva mesa mulera, hoy jueves, para conversar sobre los nuevos escenarios que nos deja el COVID-19. Y para conversar sobre estos escenarios, porque además parece que ya definitivamente termina la cuarentena general, digamos, ¿no? Vamos a conversar hoy con Sandro Venturo, sociólogo, Norma Correa, antropóloga, y Hernán Chaparro, psicólogo, los tres viejos amigos de Mula, con quienes hemos estado muchas veces en el set y ahora nos toca cada uno desde nuestra cueva, como dijo Hernán hace un momento cuando nos conectamos. Y vamos al tema. Sandro, quiero empezar contigo. Estamos en un nuevo momento, la cuarentena ha durado más de 60 días, parece que ya salimos de la cuarentena y hay un gran debate sobre la nueva normalidad, ese es un término que a mí no me gusta, sobre la reactivación. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo está la sociedad peruana, digamos, ¿no? ¿Estamos preparados para salir o no? Dale, bueno, aparentemente no. Es decir, yo creo que no se ha logrado contener, las cifras lo muestran, las benditas curvas no se aplanan ni bajan, pero a su vez hay mucha presión de varios sectores, de más altos hasta los más pobres, para que la cosa se reactive, para que la economía se reactive. Tengo la impresión de que nos estamos viendo un escenario de crisis en varios planos, amenaza de crisis humanitaria, se rebasa el sistema de salud que ya era precario y el liderazgo del gobierno, si bien se ve muy fuerte en las encuestas y en la opinión de la calle, tengo la impresión que va a comenzar a sentir mellas en la medida en que la gente se comienza a desesperar, ¿no? Entonces, no veo un escenario optimista. Creo que hay dos grandes mayorías que están presionando para que se acaben las cuarentenas. Uno son los pobres, los extremadamente pobres, o aquellos que vivían al día y que podían ser considerados clases medias inclusive, que necesitan volver porque no pueden sostener el confinamiento. Y por otro lado están la gente que se puso metas económicas, que se puso ciertos indicadores microeconómicos en sus negocios y que está desesperada por regresar porque ya sea por flujo de caja o por balance financiero, quieren regresar a la maquinaria. Yo creo que hay dos grandes mayorías que están pugnando por eso y el gobierno no está logrando el equilibrio que seguramente hubiera querido para contener la epidemia y a su vez reactivar la economía. Okay. Norma, la misma pregunta. ¿Eres tan pesimista como Sandro o tú crees que podemos responder ordenadamente los peruanos a este nuevo reto? Porque es un nuevo reto salir finalmente todos y hay mucha gente que salió además, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Norma? Bueno, en realidad, a ver, o sea, la gran paradoja del Perú, no fuimos el primer país en tomar medidas en la región, medidas que en su momento fueron alabadas, no tanto en el aspecto sanitario, con la declaratoria del estado de la emergencia, como el paquete fiscal y el paquete social. El asunto es que ahora lo que estamos viendo son los múltiples problemas y limitaciones de implementación, ¿no? En un estado con capacidades débiles, pero incluso desigualmente distribuidas a nivel del territorio, ¿no? Digamos, lo que estamos viendo en la Amazonía
No solamente pues una cuestión del patrón de expansión del virus, es un, digamos, recordatorio doloroso del olvido histórico, ¿no? Que ha tenido la Amazonía en la planificación de políticas públicas en el Perú, ¿no? Entonces, en esa medida, digamos, coincido que se viene, digamos, un tramo muy complejo para el gobierno, digamos, más allá del aspecto de las encuestas, que yo creo que ahí contribuye de manera positiva, ¿no? La capacidad de comunicación del presidente, ¿no? Que es adecuada, y yo creo que, digamos, tuvo un momento de conexión con la ciudadanía. Eso va a tener que ser, digamos, complementado con alguna otra estrategia que haga comprender a los peruanos que si bien hay un levantamiento de cuarentena, se va a requerir absoluta responsabilidad en un contexto donde el virus desafortunadamente no está controlado, no hemos llegado a la meseta, de acuerdo a lo que dicen una serie de observadores independientes, y que adicionalmente las capacidades estatales se van a ver incluso más ajustadas, ¿no? Hernán, desde que empezó la cuarentena y había ese señalamiento en los medios de que la gente era absolutamente irresponsable y se cargaba mucho la tinta a la gente, yo quería preguntarte a ti, ¿no? Por fin podemos conversar. Yo te quería hacer una pregunta. Las respuestas que hemos dado los peruanos, los limeños, tú has estudiado el tema de las subculturas políticas de Lima, ¿no? ¿Responden a la lógica que tienen estas subculturas que tú has estudiado? O sea, porque tú siempre nos dices, hay un sector que es el informado, hay otro sector que es el más politizado o menos politizado. ¿Hay algo de eso en las respuestas que los peruanos hemos dado a este mandato que significó la cuarentena? Porque eso también tiene que ver con lo que viene después, con cómo vamos a responder. ¿O es solamente por la necesidad que uno salía y otros no salían? Mira, vinculando al hecho que tú mencionas, las subculturas, claro, en ese caso es tratar de ver patrones a partir del vínculo de la gente con lo político, ¿no? Entonces no aplica directamente, pero indirectamente uno podría decir que sí, en el sentido de que lo que uno veía en ese estudio era este distanciamiento de un sector, la mitad del país, la mitad de Lima, el distanciamiento de la escena oficial y una cultura de estarte dedicando a lo tuyo, a lo inmediato, porque estás muy desilusionado de quienes son gestores de lo público. Y en esa cultura orientada a más de corto plazo y a lo tuyo, bueno, es donde está buena parte del país de bajos recursos y que, bueno, uno puede hablar de resiliencia, donde yo sería más cuidadoso, pues tampoco es un concepto que haya trabajado mucho y no quisiera hablar ahí demasiado, pero en general esta idea de ir desarrollando una suerte de pellejo duro para una especie de cultura de sobrevivencia, porque tú decías, oye, esto de volver a la normalidad, vamos a volver a la anormalidad, o sea, porque, como decía Norma, o sea, esto pone, digamos, el dedo sobre todas las llagas, pero llagas que hemos estado acostumbrados y que nos hemos adormecido, ¿no? O sea, hemos estado acostumbrados a caminar sobre llagas y que no duela, ¿no? Desde el IEP o desde GFK antes, muchas de las encuestas que hacíamos, siempre mirando Lima versus interior, en Lima el principal problema era seguridad ciudadana, en el interior principalmente salud y educación. Y cuando decían salud, yo me acordaba de mi tiempo trabajando en salud, y claro, esa posta que no funciona, el médico que quisiera estar en Houston y que hace acá en Cajamarca, y qué sé yo, o sea, 1000 problemas, ¿no? Desabastecimiento de insumos, mala atención, que hoy pues pasan la factura. Entonces, para cerrar un poco la imagen que tengo en la cabeza es estos dos muchachos que murieron calcinados en un container, ¿no es cierto?, encerrados con candado. Esas son las condiciones laborales, no digo que se generaliza, pero a ese extremo hemos llegado. Entonces, que la gente salga a buscársela en un entorno de peligro, o sea,
mucha gente ha estado acostumbrado Está a eso. acostumbrada. Esa era la... Claro, claro. Esa Entonces, era la normalidad. cuando viene esto acá, te dicen, no, hay que cuidarse. ¿De qué me estás hablando? Sí, estoy acostumbrado a esta vaina. Entonces, es lo que, digamos, en los trabajos que se han hecho sobre la reacción de la gente ante crisis y pandemias, la percepción de riesgo juega mucho. Y tenemos una cultura donde la percepción de riesgo es muy alta, ¿no? O sea, tienen que pasar cosas muy tremendas, como para que tú veas riesgo. Focus, enero 2009. La gente diciéndome, cuando acá supuestamente estábamos en la crisis, Alan García, ¿no? ¿Se acuerdan? 2009, el país paralizado, y la gente de la dinámica grupal me decía, ¿crisis? No, olvídate, hermano. Crisis la de Alan García, el primer gobierno, esto no es nada. Claro. A ver, Sandro, Sí, usted. ligando con lo que acaba de plantear Hernán y algo que señaló Norma, ¿no? Que ella decía, bueno, el gobierno tendría ahora que dar unos mensajes, ¿no? Para encaminarlo en cierta manera. Y yo te he escuchado criticar un poco al gobierno en términos de los mensajes que daba y que no llegaban, pues, ¿no? O sea, cuando te dicen a ti, quédate en casa y tú tienes que salir a trabajar, sí o sí o sí, sales, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Vizcarra, ¿no? ¿O qué tipo de mensaje tiene que dar para poder enganchar con ese sentimiento que es real de la gente? Porque si le sigue echando la culpa, la gente va a decir, bueno, señor presidente, lo siento, la culpa no es mía, ¿no? O sea, en general la comunicación del gobierno ha estado bien y está funcionando. Como decía Norma hace un momento, su liderazgo es sólido. Se tomaron medidas. Y yo acabo de hacer unos pequeños trabajos de campo en algunas regiones del país y lo que la gente valora en el campo, en las ciudades intermedias, es un gobierno que toma decisiones, es un gobierno que no tiene que pelearse con los poderosos y lucha contra la corrupción, y es un gobierno que está tomando decisiones pensando en la gente. No es una encuesta, son varios qualis, pero hay una percepción de liderazgo que la gente reconociendo y que creo que se ve en las encuestas. Sin embargo, creo que ese discurso se puede agotar más temprano que tarde si se terminan de desbordar la contención que el propio gobierno ha planteado en salud y no se termina de llegar a todas las familias que requieren el apoyo social que el gobierno ha declarado que también va a dar, ¿no es cierto? Y entonces... Que va lento, digamos, ¿no? Además. Va lento, como decía Norma también hace un momento, sino todas las limitaciones de un Estado que en plena crisis no va a poder reformarse a sí mismo, pues, ¿no? Eso es imposible. Pero creo que ese discurso se puede agotar ni bien comiencen a saltar varias desbordes, como decía hace un momento, en varios espacios públicos y civiles, y ahí creo que el mensaje del gobierno entonces debería actualizarse. Y yo tengo la impresión de que no están haciendo algo que yo lo planteaba como la metáfora del capitán de avión, ¿no es cierto? Que sabe que está con averías en el motor, que sabe que va a tener o puede tener un aterrizaje forzoso, y no olvide decirle a la gente, tranquilos, ya controlamos esto, vamos a salir, todo está funcionando, y la palabra que repite el presidente cada dos frases, hacemos el esfuerzo, hacemos el esfuerzo, hacemos el esfuerzo. Yo tengo la impresión que hoy día necesitamos un piloto que diga, estas son las limitaciones, esta crisis se puede convertir en crisis humanitaria, necesitamos estar todos alertas, estas son las 3 cosas que todos tenemos que hacer, salgamos de casa, los que no pueden salir, por favor, los que no necesitan salir, por favor, no salgan. Tengo la impresión de que no hay un sentido de urgencia en su comunicación, es muy tibio, no hay un sentido de alarma en su comunicación, está siendo muy tibio. Solo termino con esto. Las primeras semanas de la cuarentena nacional, entre los primeros contagios que hubo en algunas provincias, nos somos fotos y ustedes han tenido información de comunidades que pusieron trancas. Tengo testimonios de gente que quiso ir a quemar la casa del primer infectado o soldarle la puerta a la primera infectada. Entonces había mucho miedo en la acción, ¿no? Hoy día siento que se ha perdido ese miedo y creo que es algo que el gobierno no está manejando bien
y más temprano que tarde le puede rebotar negativamente. Norma, se ha hablado del tema de la respuesta social, tú trabajas ese tema, pero además quería entrar a ese tema planteándote la diversidad que hay en nuestro país, ¿no? Que por un lado tiene que ver con diversas, vamos a decir, culturas, ¿no? No solamente en términos de las viejas tradiciones, sino sectores que tienen una dinámica más comercial, el norte en particular, algunas ciudades, otras que tienen una lógica más emprendedora, otras que tienen una lógica más comunitaria, colectiva. Lo hemos visto, lo que acaba de decir Sandro, yo también lo he estado siguiendo bastante, ¿no? Como las comunidades, como siempre, se han organizado solas, ¿no? Y entonces hay varias formas de respuesta, pero desde el gobierno es como que, y muchos de los analistas que hacen propuestas te dicen, bueno, a todos hay que darles el bono o hay que darles esto otro, ¿no? Como que no se entendiera que incluso en una crisis como esta hay que responder a esa diversidad, incluso en términos del impacto de la enfermedad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese campo? ¿Qué es lo que no está funcionando? Además de los problemas de la focalización, que ya todos hemos visto, el problema que hay para entregar el dinero. Bueno, yo creo que bueno, parte del problema es que yo diría que la primera etapa, ¿no? de la emergencia, la mirada era absolutamente costeña, ¿no? Y bastante limeñocéntrica, ¿no? Y yo creo que en términos de la gran opinión pública limeña, reaccionamos a, por ejemplo, la agenda rural cuando aparecieron estos, digamos, migrantes que, bueno, se llamaron poéticamente caminantes, pero que en el fondo todos sabemos son personas, pues, que vienen a Lima temporalmente a trabajar en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces, digamos, esa reacción, ¿no? Efectivamente, ha sido tardía la diversidad. Y claro, ahora también es cierto que, repito, un Estado que ya tenía, digamos, capacidades precarias y que ha tenido demoras, ¿no? En una serie de temas críticos, como por ejemplo el manejo de la situación en zonas rurales, el manejo amazónico, en otros, ¿no? En este control un poco lo que habría que enfocar es cómo evitamos, ¿no? Que otra vez la realidad nos supere, ¿no? Que tú mencionas, lo de los bonos, que los bonos es, digamos, un tema, digamos, de gran escala en el Perú. Son más de 6 millones de hogares que van a recibir alguno de estos bonos, y es cierto que hay una serie de, digamos, desafíos alrededor de los padrones y los calendarios de pago, pero es, digamos, la magnitud es, digamos, nunca antes visto en la historia del Perú, pero claro, como estamos en una emergencia sanitaria de este tipo, va a ser trascendental que se cuide mucho los procesos de pagaduría de bonos. Por ejemplo, ese es un tema que yo percibo que no se está prestando suficiente atención. ¿Por qué? Porque en esas aglomeraciones, ¿no? Para cobrar los bonos, o en su defecto, la dinámica comercial que van a generar los bonos, van a lamentablemente ser canales que propicien el contacto, ¿sí? El contagio, si es que no hay medidas adecuadas en alianza con el MINSA, con los gobiernos locales, para que esto pueda conducirse de la manera más segura posible. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí, una cosa muy concreta que me preocupa, porque en el transcurso de este mes y la primera quincena de junio es donde vamos a ver procesos de pago masivos, ¿no? Entonces, O sea, va a haber liquidez, vamos a decirlo así. Va a haber claro, va a haber plata y la gente va a hacer operaciones. claro, no, pero claro, lo que va a pasar, o sea, desde lo elemental, ¿no? O sea, la gente que va a tener que acudir al banco a cobrar, y ahí va a ser central que sepas qué día te toca ir a cobrar para que no estés yendo más veces lo necesario, las propias aglomeraciones en los bancos, que lo hemos visto, ¿no? Reportadas en diferentes partes del país, pero sobre todo en zonas rurales, ¿no? Este efecto dinamizador que tienen normalmente las transferencias monetarias en las economías locales, que es un efecto, digamos, positivo en términos económicos, en el marco de una crisis sanitaria, es un riesgo. ¿Por qué? Porque te va a generar actividad en los mercados, va a generarte circuitos de comerciantes que van a venir siguiendo a los bonos. O sea, eso ya pasa con las transferencias estándar y va a pasar ahora. Entonces, esta es una situación para mí, digamos, similar al tema de los mercados. El tema de los mercados se veía venir, ¿no? Digamos, desafortunadamente no se tomaron medidas oportunas, después se reaccionó. Ok, acá yo creo que lo importante no es, digamos, mirar sobre leche derramada, sino cómo prevenimos. Y ahorita, por ejemplo, ese tema concreto de establecer sistemas de pagaduría de los bonos sanitariamente seguros y que hay un adecuado control
del circuito comercial que van a desarrollar, y me refiero a control al término de, por ejemplo, mirar los mercados, evitar aglomeraciones de comerciantes, hacer un flujo ordenado de personas, va a ser central para evitar una expansión del virus en zonas rurales y en ciudades intermedias, ¿no? Entonces, eso en cuanto a, digamos, es un ejemplo muy concreto que te quiero dar, Javier, de cómo tenemos que responder a la diversidad con los instrumentos ya existentes. Porque también es cierto que hay que ser realistas. Un Estado como el nuestro, que enfrenta una pandemia, la capacidad de autorreformarse, desafortunadamente, va a ser muy limitada. Entonces, lo que hay que, pienso yo, que procurar y unir esfuerzos es que, sobre la base de los instrumentos existentes, tratar de hacer lo mejor posible para que su implementación genere los menores riesgos sanitarios en el marco de esta pandemia, ¿no? Digamos, con el carro que tenemos y con el chofer que tenemos, con ese tenemos que seguir, digamos, ¿no? Eso es un poco lo... Ahora, quería plantearle a Hernán una pregunta que tiene que ver con, tú has hecho mención al tema de los mercados, pero en otros campos también se ve, ¿no? Que hay una suerte de tierra de nadie en relación a quién es la autoridad que se tiene que encargar de liderar, por un lado, y de otro lado, ¿cuál es el rol que le toca al ciudadano más allá de lavarse las manos y de desinfectarse, ¿no? Porque hay mucho mensaje de arriba abajo, ¿no? Pero diciendo, esto es lo que tienes que hacer, pero no se invoca nunca a la capacidad que tiene la gente misma de hacerlo. No sé, Hernán, cómo ves esto, pero por un lado tenemos un presidente, por otro lado tenemos a la gente, pero al medio hay un montón de instancias. Alcaldes, gobernadores, funcionarios, qué sé yo, ¿no? Y cuando uno ve el tema de los mercados, algunos alcaldes reaccionan, como en Lima Forsyth y en las regiones algunos otros, y otros alcaldes simplemente es como que ellos no tuvieran nada que ver. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el problema que hay ahí? A ver, es a varios niveles. He hecho varias preguntas en realidad. Porque, claro, uno es qué pasa con la ciudadanía y otra es qué pasa con todo, digamos, por llamarlo en un nombre general, todos los operadores del sector público que hay a la mitad. A mí me impresionaba un poco la línea de lo que tú comentas ahora, creo que ha sido hoy día el artículo de que fue alcalde de Villa El Salvador, Michel Ascueta, escuela de alcaldes, ¿no? Y él hablaba del miedo y el temor de alcaldes, y claro, habrá una mezcla de miedo, de ejercer autoridad, ejercer su rol, habrá corrupción también, habrá falta de conocimiento en algunos casos, y es una mezcla, poco que hace todo este cuadro complicado, pero de la debilidad de los alcaldes para poder liderar su zona, versus, digamos, y quién sabe, ahí la verdad, quién sabe, los medios, sí podrían, los medios masivos y medios sociales, cubrir en alguna medida y ayudar, también difundiendo y profundizando y entrando un poquito más al detalle de las experiencias exitosas, que las hay. O sea, lo normal, y eso está estudiado en varios lados, es que los medios en general tienden a cubrir más, casi, digamos, es el patrón de comportamiento del medio, ahí donde hay el escándalo, el problema, la dificultad, la denuncia. Y eso sobra ahora, ¿no? Digamos, ocurre acá en la Cochinchina. Pero el tema es que se deja de lado las experiencias positivas, como por ejemplo hoy, que circula una buena experiencia en los mercados en Tacna, ¿no? Y en general habría que meterse un poquito más qué pasa en Arequipa, qué pasa en Cusco, y qué pasa en las ciudades del sur, que yo creo que no solamente el tema de altura, o sea, pues se ha dicho que la altura, que no sé qué elementos, digamos, del componente humano, que yo creo que hay un tema eventual, por lo menos en los estudios que yo he realizado, y la verdad es un tema muy preliminar y no podría ni profundizar mucho, pero por lo menos lo preliminar que he podido ver, es que en cultura de sierra hay mucho mayor apego a la tradición, la norma, un pensamiento colectivo. La gente de costa y costa norte es más individual, más hedónica, menos mirando lo colectivo,
y uno se pregunta hasta qué punto esas variables pueden ser una más, digamos, que explica también este orden versus desorden, ¿no? En términos de autorregulación, que también está ahí presente, yendo ahí al tema ciudadano, ¿no? La verdad en algún momento, ¿sabes?, que me pasaba por la cabeza, y suena muy naif, la verdad, reconozco, pero fíjate en Inglaterra, ¿qué hicieron con los hooligans? O sea, frente a la violencia, decidieron, ¿sabes qué? Vamos a dejar de hacerte de papi o de mami, controladora, se acabó, chao reja, ¿no? O sea, si tú no asumes tu responsabilidad en lo que te toque, porque no todo es un asunto de uno, entonces sí, yo creo que también hay un asunto ahí por un lado, digamos, hay espacios, ¿no? O sea, espacios como lo que se ha dicho, ¿no? Mercados, lugares de cobranza, etcétera, que no basta pues la voluntad ni la agencia personal, ¿no? O sea, el orden no se genera solo, ¿no? O sea, estás reventado, ¿no? O sea, eso tiene que haber, claro, por suerte y para bien, volviendo al tema de que también hay que compartir las cosas positivas, ya está habiendo protocolos, espero que se implementen, de cómo van a ser los mercados, ¿no? O sea, tarde, pero mal que bien se ha entrado a los mercados a trabajar y a ordenarlos. A todos, a los más complicados, esperemos que eso vaya mostrando resultados, ¿no? Sandro, tu pregunta es fuerte, Javier. Con la gente. Yo para cerrar nada más, creo que la realidad de este carro carcocha, que se mueve mal, que estaba chocado, que sé yo, no nos queda más que aprender, o sea, recorrer el camino, que sigue siendo doloroso, es complicado, pero hay que andar y hay que aprender y mejorar las cosas que haya que mejorar. O sea, hay que estar alerta y tratar de seguir viendo. La verdad creo que dentro del balance de muertos y heridos, el gobierno está haciendo lo mejor posible. Por supuesto que hay cosas que hay que seguir alertando, mal que se piquen cuando escuchan críticas, pero si son hechas de buena leche y tratando de que esto mejore, bueno, que hay que tratar de seguir ahí empujando, ¿no? Y creo que hoy, digamos, un elemento que es vital para muchas cosas es ver cómo se puede fortalecer ese espacio de alcaldías provinciales, ¿no? O, perdón, distritales, ¿no? Que es un operador local importante para muchas cosas. Sandro, ahí yo quería, enlazando este tema, ¿no? Y lo que planteaba, la gente tiene una responsabilidad, o sea, no somos menores de edad, ¿no? O sea, y por momentos yo soy de los que siente que nos han tratado como menores de edad, ¿no? Y que había que dar mensajes diciendo, bueno, usted va a salir a la calle, usted tiene que asumir una serie de responsabilidades. La palabra responsabilidad creo que va más allá de lo que el gobierno nos ha estado planteando, ¿no? Y claro, Hernán plantea que efectivamente hay una serie de experiencias locales, así como lo del balón de oxígeno, mercados itinerantes que funcionan. Uno ve el mercado de Abancay, es una maravilla comparado con cualquier mercado de Lima ahorita, ¿no? Pero digamos, ¿qué giro tendría que dar ese mensaje a la ciudadanía de parte del gobierno? Y no solo del gobierno, los medios también, porque los medios se han dedicado a perseguir al que incumple la ley. Y en el Perú todo el mundo incumple la ley, entonces el efecto de eso es cero. Yo siento que ahí el tema que están poniendo es peliagudo, ¿no? O sea, si sacamos la reja, digamos, en la analogía que ponía Hernán, ¿no? Si sacamos la reja, ¿qué pasa con las barras? Mira, la reja ya estaba puesta, oxidada, rota, en algunos lados más fuerte y en otros no, y la gente ya se la pasaba hace rato. No en esta pandemia, epidemia, crisis sanitaria, sino en general, mucho antes de la crisis, las rejas del Estado peruano, los puentes del Estado peruano, los canales del Estado peruano funcionan más o menos mal y más mal que bien, ¿no es cierto? Y la pregunta que tú le decías hace un momento, Hernán, ¿qué balance tenemos los gobiernos regionales y locales? Que son una desgracia, que no funciona. Hay buenos ejemplos. Los ejemplos que están puestos en algunos mercados son las excepciones que firman la regla. El gobierno local, las municipalidades, como las conocemos hace 40 años, elegidas por los ciudadanos, son una desgracia, ¿no? Los gobiernos regionales creados hace menos de 2 décadas, casi 2 décadas, no funcionan. O sea, en general. O sea, lo que tenemos es
un Estado subnacional y tal que no es capaz de responder no a esta crisis, que ya no venía respondiendo a los desafíos regulares que tenía, ¿no? Y a nivel de gobierno central o nacional, igual hay sectores que tienen avances importantísimos. Yo creo que parte de las cosas que hoy día hacen posible que funcione el gobierno nacional es porque el MIS avanzó en muchas cosas, el MEF ciertamente y el BCR, o sea, tenemos islas en el Estado peruano que en los últimos 20 años han acumulado experiencia y construido soluciones. O sea, no es que todo sea negativo, pero la suma final es de un Estado desbordado, continuamente desbordado. Entonces, Pero, o sea, ya estaba desbordado, más desbordado pues, todavía. O sea, el que iba al hospital a tratarse por emergencia o por alguna enfermedad grave, sabía que tenía que ir a 6:30 de la mañana y salía a las 5, 6, 7 de la tarde después de hacer su cola y ser atendido, ¿no? O sea, eso ya sabíamos que los hospitales no funcionaban. Hoy día lo que estamos viendo no debería ser nada nuevo, excepto para los sectores altos y para gran parte de la opinión pública o los líderes de opinión pública que creo que en hospitales, pero en general estaba desbordado. Entonces el mensaje de responsabilidad es un mensaje bien complicado, porque tú dices, sea usted responsable, pero uno llega al paradero, el paradero no está señalizado, sea usted responsable en transporte público, uno sube un bus o una combi, esa combi no está regulada, no está supervisada, no cumple los estándares. O sea, parte de esta desconfianza en el ciudadano es también una alta desconfianza en el Estado que parece fallido, no quiero decir que sea fallido, que parece fallido en última instancia, ¿no? Y está detrás de esa desconfianza es algo mucho más grave aún, y es, no solamente es desconfianza en la responsabilidad del ciudadano, sino desconfianza del ciudadano en su vecino, empresa que le vende cosas, en el alcalde que le da un discurso. O sea, en general eso no se va a marcar por la desconfianza y por tanto por la desconfianza en que los demás vayan a asumir alguna responsabilidad. Estoy pesimista hoy día, perdón. Recontra. Me estaba acordando de un viaje que tú hicimos sin frenos bajando de las alturas de Huanta, ¿no? Y nos enteramos cuando llegamos que no teníamos frenos. Bueno, así es el Perú. Norma, una cosa que te quería preguntar, ¿no? Que tiene que ver con lo que se ha planteado, y es, efectivamente, hay este nivel de desconfianza, hay este Estado con todas sus precariedades, pero bueno, hay algunas cosas que se tienen que ordenar rápidamente para que podamos, de alguna manera, crear no solamente la meseta, que todavía hay el debate si ya se llegó o no se llegó, sino los posibles rebotes. Así, en términos de políticas públicas, digamos, tenemos eso por un lado, pero por otro lado tenemos un Congreso que hasta quiere reformar ya el sistema de salud en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para, cuál es la fórmula, o si no sé si hay una fórmula, pero en realidad, ¿en qué nos tenemos que centrar en concreto en este momento en términos de las políticas públicas? O sea, ¿qué cosa es lo concreto ahorita para este momento que se viene? No estoy pidiendo la gran agenda, pero ¿dónde es que nos tenemos que concentrar? Bueno, pregunta complicada, ¿no? Pero, a ver, yo diría que... Tarea. A ver, yo diría que, digamos, son tres grandes líneas, ¿no? O sea, una primera línea alrededor de lo sanitario, ¿no? Y la capacidad de, digamos, fortalecer la respuesta hospitalaria, atender el déficit de recursos humanos, ¿no? Que se están enfrentando en varios hospitales, ¿no? Entonces hay toda una agenda, digamos, sanitaria que va a requerir prioridad y requiere, digamos, el soporte necesario financiero y especializado, ¿no? Hay otra línea que tiene que ver con, efectivamente, los instrumentos que ayuden a la reactivación económica, ¿no? Sobre todo viendo, digamos, la importancia que lleguen a las empresas más pequeñas, a las microempresas, ¿no? Y la tercera, que son, digamos, las tres grandes prioridades de, digamos, para evitar un rebrote, digamos, de gran escala, que es mercados, bancos y transporte. Esas son las tres cosas que, si hay que hacer una lista mínima, son esos tres ámbitos así de alerta roja que hay que mirar y donde tendría que articularse municipios,
Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud, o sea, mercados, bancos, transporte, ¿no? Y bueno, sobre la base... Ahí es donde hay que concentrar, digamos, el esfuerzo. Donde hay que concentrar el esfuerzo, y cada uno es complejo. ¿Por qué mercados? Bueno, entendemos todos las dinámicas alrededor del abastecimiento y lo riesgoso que pueden ser. Bancos, porque de acá y ahora hasta el próximo mes y medio, van a haber concentraciones de personas importantes por la implementación de los bonos, y va a ser a nivel nacional, entonces nos interesa que eso no se vuelva un foco de contagio descontrolado. Y transporte, porque evidentemente no hay reactivación posible sin transporte, ¿no? Entonces, claro, tampoco vamos a hacer la reforma estructural del transporte en estas circunstancias, ¿no? Repito, hay que ser realistas, pero sí va a requerir un trabajo muy fino de monitoreo, ¿no? De, por ejemplo, el funcionamiento de las rutas largas. Yo sí, por ejemplo, digamos, me parece muy pertinente propuestas, como las que ha dado, por ejemplo, el ingeniero Juan Carlos Dextre, de considerar un subsidio para el transporte público de larga ruta, porque a la larga, o sea, en un contexto donde hay múltiples necesidades, o sea, el impacto que puede tener el transporte en controlar, en ayudarnos a evitar, ¿no? un escalamiento fuerte del contagio es notable, es contundente, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener claro que por ahí va la prioridad, ¿no? Ahora, a todos nos han dicho que de toda crisis hay una oportunidad, ¿no? Y sí veo a veces que hay, digamos, mucho interés, hasta diría a veces mucho voluntarismo, ¿no? Entre diferentes sectores, ¿ah? En el Ejecutivo, en el Legislativo, en la sociedad civil, sobre todas las reformas posibles. Y, o sea, yo estoy de acuerdo que de acá tenemos que salir de esta pandemia con un ánimo de que las cosas no pueden volver a como estaban antes, pero sí tenemos que ordenarnos, pienso yo, en aquellos aspectos donde van a ser centrales cambios. Y, por ejemplo, hay temas donde yo no veo que haya tanta atención y que son temas críticos, ¿no? Por ejemplo, con todo el asunto alrededor del tema tributario, ¿no? Y el tema de la informalidad, que estamos de acuerdo que esa parte de la situación por la cual el Perú no ha logrado los resultados que debió lograr debido a lo estricto de nuestra cuarentena y las tempranas medidas que se tomaron, es que 70% de nuestra informal, y tenemos millones que viven en el día a día. Entonces, eso claramente tenemos que encontrar una salida que no va a ser ni sencilla ni rápida, ¿no? A este problema estructural de la informalidad en el Perú. Eso va a pasar por hablar de lo tributario, ¿no? Y la discusión sobre lo tributario, Javier, o sea, se ha hablado del impuesto a la riqueza, eso es parte de la ecuación, pero hay otra parte de la cual yo no escucho que se hable mucho y es central en esta historia, que es ampliar la base tributaria en el Perú, que es una base tributaria que es chica. Entonces, digamos, son aspectos, digamos, de discusiones que espero yo se entiendan que no son discusiones solamente técnicas, son discusiones, además de ser técnicas y que deben ser, digamos, dirigidas con un criterio técnico, deben tener muy buena comunicación y deben tener, sobre todo, una mirada más amplia del tipo de sociedad que queremos tener, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, tú puedes tener una situación donde tomes reformas que al final se te terminen cayendo, casos de la vida real, la ley Pulpín, que pueden haber tenido gente a favor, gente en contra, pero ese fue el caso de una reforma caída, ¿no? Entre otras cosas porque no se explicó bien qué pretendían hacer con eso. Entonces, yo diría eso, Javier, o sea, a cortísimo plazo, lo que te dije en la primera parte, ¿no? Sanitario, reactivación económica, mercados, bancos, transporte, ¿no? Y a mediano plazo, aquel conjunto de reformas que tengan que ver con empleo, informalidad y tributación, que yo creo que ese es el trío clave para cualquier mejora que queramos después hacer a nivel de servicios públicos. Gracias, Norma. Hernán, me dicen que se nos acaba el tiempo y tengo la última pregunta en la que tú me vas a explicar, nos vas a explicar a todos cómo hacemos esto con el Congreso que tenemos. Uy, eso está fácil. Claro. Es que queda poco tiempo, Hernán, queda poco tiempo. No hay nada que hacer, no esperemos nada del Congreso, es bien sencillo. Dale. No cambiar nada. O sea, yo solamente... nada, el Congreso es un ejemplo más bien para, así, en mood Sandro, que dice que hoy día no está muy positivo. Es un poco una expresión de cómo las cosas no pueden cambiar, ¿no? Más bien, o siguen igual, mejor dicho, ¿no? Yo creo que el Congreso está en código elecciones, en modo guerra política. Vizcarra es un enemigo, una amenaza, todo lo que venga del Ejecutivo es peligroso para ellos, y están en su burbuja, ¿no? Como siempre,
diputados, habría que recordarles que ninguno pasa del 10%, entonces no sé qué tanto se pelean, ¿no? Pero Eso es parte de los problemas, no lo veo que sea parte de la solución. Las elecciones, cuando las haya, serán de nuevo una carrera de líderes que jalarán marcas, porque no se puede esperar nada de partidos que no están para nada interesados en cambios sustanciales, ¿no? Entonces, no, yo creo que es parte de la dificultad, ¿no? Ahí creo que Sandro quería agregar algo. Sandro, no sé. sí, no, solamente que sí creo que hay resortes positivos, hay resortes buenos en la sociedad peruana que están opacados en esta crisis, ¿no es cierto? O sea, el Perú tiene, nuestra sociedad tiene reflejos de solidaridad muy fuertes. Después de un niño, después de un terremoto, las cadenas de apoyo y solidaridad son potentes. Hay una explosión horrible en Villa Salvador. Al día siguiente los hospitales están con colas de gente que quiere donar sangre. Es decir, o lo que dijimos en su momento, en el campo, ahí donde no llega el Estado, la gente se organiza y soluciona problemas concretos. Es decir, no es que no tengamos resortes para enfrentar esto, pero siento que son muy pequeñitos y están muy fragmentados. Un medio de comunicación virtuoso para el gobierno sería apoyarse en esos resortes de solidaridad, de acción colectiva, ¿no? Para enfrentar aquello que no puede hacer hoy día con las limitaciones estructurales que tiene nuestra institucionalidad pública. Ese resorte es un resorte que deberíamos ilustrar, potenciar. Situaciones de crisis como esta es el que mejor funciona siempre, ¿no? Sí. Entonces, no quería dejar de decir esto porque no quería quedarme con esta mirada gris de mis opiniones. ¿Bien? Y si se puede, o sea, una chiquita, justo en esa línea, o sea, es, digamos, el gobierno tiene que moverse de una lógica punitiva hacia el ciudadano hacia una lógica colaborativa, sin ser, digamos, hacer idealizaciones que puedan ser, digamos, demasiado abstractas. Son cosas concretas, acá lo han mencionado, hay muchos ejemplos de comunidades a lo largo del país que han reaccionado oportunamente y con un alto sentido, digamos, de la responsabilidad. Entonces, lo que se requiere es un poco también levantar esos casos y mostrar y que es posible, ¿no? En un contexto donde el Estado, desafortunadamente, no va a poder hacer todo, entonces va a requerir esta acción colectiva. Y ya hay algunas señales en esa dirección que son positivas, por ejemplo, lo que se ha anunciado de colaboración entre el Estado y los comedores populares es una medida acertada. Y en esa misma línea deberían continuar, por ejemplo, el Estado apoyando las medidas de control territorial que hay en zonas rurales, y entre otros ejemplos. Entonces, o sea, es cierto que ese capital social ha estado ahí, no lo hemos mirado, ¿no? Y lo interesante es que la sociedad ha encontrado maneras de hacerlo a pesar del distanciamiento social, ¿no? Entonces, quizás sobre eso habría que, digamos, construir en la lógica de lo que dice Sandro, una nueva narrativa, ¿no? Que más allá de estas abstracciones, la nueva normalidad es entender que de esta pandemia tenemos que salir todos, si no, nos ahogamos. Me quedo con esa idea. Es que yo creo que el término de distanciamiento social es fallido. Se debe decir distanciamiento físico, porque el distanciamiento social no existe, es imposible en una sociedad, ¿no? O sea, nos negaríamos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, amigos y amigas de la Mula. Amigos y amigas de la Mula han sido Sandro Venturo, Norma Correa y Hernán Chaparro, hablando sobre los nuevos escenarios que nos deja el COVID. Nunca escuchaba a Sandro Venturo tan pesimista, aunque al final ha dado un toque más optimista. No, pero cerrar con mucha esperanza, por favor. Claro. Pero, sin duda, es la neblina. Nos deja el clima, nos deja, creo que quedan muchos temas para seguir conversando. Y como les dije, amigos, la próxima semana volvemos con una mesa mulera sobre Lima Norte. Vamos a empezar a recorrer un poco Lima para ver cómo se está reaccionando y respondiendo, justamente lo que decía Norma al final, ¿no? Cómo se está respondiendo desde cada lugar a lo que estamos viviendo en este momento. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao, gracias. Chao, gracias, un gusto.